El 10 de febrero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la mutilación más importante de nuestra historia de los derechos laborales, individuales y colectivos. Con el Real Decreto 3/2012, el Real Decreto Ley, lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular es asumir una doctrina neoconservadora, flexibilizando al máximo y recortando derechos de las y los trabajadores en un ejercicio sin precedentes de ataque contra los derechos de la clase trabajadora en general. Además, lo ha hecho con un ejercicio de cinismo impresionante, justificando la norma en una serie de postulados que son absolutamente falsos y afirmando que la misma va a crear empleo cuando todos sabemos que esto es radicalmente falso. Por añadidura, este Real Decreto Ley 3/2012, esta reforma laboral, viene dada en un momento de abrumante desempleo, de una situación socioeconómica de emergencia, de una crisis económica que va a todas luces a peor, una situación de paro desbocado, y lo único que nos va a traer esta reforma laboral es más desempleo, más precariedad, más inseguridad y sobre todo más pobreza. Con la reforma laboral el gobierno ha asumido los dictados de los mercados, los dictados de la patronal y ha decidido cargar las consecuencias de la crisis económica sobre la ya pauperizada, sobre la ya agotada clase trabajadora, que seguimos pagando las consecuencias de una crisis que desde luego no ha creado el derecho laboral, ni la regulación de las relaciones laborales. En realidad esta reforma, aunque es brutal y va mucho más allá de las anteriores, sigue una línea ya pergeñada por las reformas del gobierno del Partido Socialista, en particular las de 2010 y la de 2011. Esto tiene que quedar muy claro, porque comparte con esta reforma comparte con las reformas del Partido Socialista tres errores fundamentales. Un primer error de forma jurídica, que también hay que comentarlo, un error en la justificación y desde luego un error absoluto en el fondo de la reforma. En cuanto a la forma en la que se acomete esta modificación brutal del derecho laboral, el gobierno ha utilizado esto que se llama Real Decreto Ley, que en realidad es una manera para apartar su decisión del debate parlamentario y desde luego del debate con los actores sociales a los que ni siquiera ha escuchado, para actuar con un autoritarismo normativo, digamos, de manera que esta norma el gobierno se la ha sacado de la manga, por supuesto siguiendo los dictados de la patronal, siguiendo muchas de las enmiendas que presentó el Partido Popular en las anteriores reformas del Partido Socialista, que hay que recordar que se hicieron por la misma vía, amputando por tanto el debate con la sociedad y con los agentes sociales. Pero es que además esta norma se justifica en una supuesta urgente necesidad, que se deriva de la voluntad de equipararnos a Europa. Esto es absolutamente falso. No se puede decir que como el coste del despido en España es más caro que en algunos países de la Unión Europea, necesitamos rebajar el despido para equipararnos. Es una falacia. Las relaciones laborales no son compartimentos estancos que se pueden valorar por cuánto cuesta el despido en un país o en otro, o si en un país existe una autorización y en otro no. Son elementos de conjunto. En Francia, en Alemania, los trabajadores puede que tengan alguna indemnización más barata que en España, pero desde luego su protección en otros puntos es mayor. No existe un derecho social comunitario que imponga a España nada. Existen los dictados de la Comisión Europea, existen los dictados del Banco Europeo, pero eso no son en ningún caso unas imposiciones normativas reales que el gobierno haya de seguir. El gobierno acomete esta reforma laboral porque decide, haciendo caso al dictado de los mercados, que le imponen su voluntad, decide cargar las consecuencias de la crisis en una pauperización de la clase trabajadora, afectando nuestros derechos, los derechos de la mayoría, para proteger los derechos de unos pocos. Además, esta reforma laboral, esto en cuanto a la forma en la que se ha impuesto esta reforma laboral, pero además esta reforma laboral comparte un punto de partida con las anteriores, y es afirmar que la culpa de la crisis económica la tiene la regulación del mercado de trabajo. Esto es radicalmente falso. La crisis económica desde luego no la crean las relaciones de trabajo, ni siquiera la agravan las relaciones de trabajo. Esta reforma se orienta a una devaluación de los salarios, culpabilizando a los salarios de la situación de crisis en la que estamos. Y esto es una barbaridad que solamente va a conllevar una clase trabajadora, unos trabajadores más débiles, más pobres, más precarios, que desde luego no van a coadyuvar a una salida de la crisis en absoluto. Y por último, y desde luego lo más importante, esta reforma comparte un error en el fondo, en las medidas adoptadas. Las medidas adoptadas son brutales. Van mucho más allá de lo que fueron las reformas anteriores del Partido Socialista, pero todas tienden en la misma línea: desregular, flexibilizar, precarizar y otorgar un mayor poder al empresario. Lo que sucede es que con esta reforma todo esto se agrava,
Con esta reforma se han traspasado las líneas rojas que son la base del derecho laboral. El derecho laboral per se, este derecho laboral que forma parte del sistema capitalista, que es el que tenemos ahora, no se creó para proteger únicamente a los trabajadores, no, se creó para intentar equilibrar las relaciones entre empresario y trabajador, que ya per se son desequilibradas, e intentar que las relaciones entre empresario y trabajador se fundiera una especie de pacto por el cual se protegía a los trabajadores dando una serie de herramientas colectivas para que pudieran hacer frente al empresario. Esto se ha dinamitado, se ha roto por completo. Y se ha roto por completo utilizando dos vías. Por un lado, la reforma de la negociación colectiva y, por otro lado, la reforma de lo que son los derechos individuales fundamentales del trabajador, como es la protección frente al despido y la estabilidad en el empleo en cuanto a condiciones de trabajo. Pero todo ello tiene un objetivo que creo que es fundamental, y así lo opina otros laboralistas, que es conseguir la devaluación de los salarios y, por tanto, conseguir unas trabajadoras y unos trabajadores más pobres que, con el miedo al despido, en una situación de paro abrumador, de más de 5 millones de parados, van a estar completamente sometidos a los dictados del empresario. Y nos colocamos en una especie de fatal choice, de elección mortal. O aguantas una bajada salarial y estás decidido a trabajar por un salario ínfimo, vamos a ir al salario mínimo interprofesional, o eres despedido y pasas a engrosar las filas del desempleo, con unas prestaciones que van a ir también a la baja. Y me explico. Vamos a la primera parte. La primera parte de la reforma, por tanto, podemos ceñirla en la devaluación salarial. ¿Cómo se consigue esta devaluación salarial y esta individualización de las relaciones de trabajo? Se consigue modificando la negociación colectiva y, por tanto, modificando el poder colectivo de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores. Y esto mediante tres vías. En primer lugar, se permite lo que se llama el descuelgue. El descuelgue salarial ha estado siempre regulado en el Estatuto de los Trabajadores. El descuelgue salarial permitía, en la regulación anterior, que una empresa se descolgara, se separara del convenio colectivo del sector cuando tenía dificultades para pagar el salario que estaba en el sector. Ahora este descuelgue se facilita. Este descuelgue además ya no es solo salarial, sino también de jornada, también de horario, también de trabajo a turnos, de manera tal que en una empresa, alegando razones muy fácilmente justificables por la empresa, puede dejar de seguir las condiciones pactadas por los representantes de los trabajadores en un convenio de sector. Esto nos va a conducir a que en cada empresa haya una especie de carrera a la baja, de dumping social, unido también a la segunda medida adoptada, que es que a partir de ahora los convenios de empresa priman sobre los convenios de sector. Entonces, claro, si cada empresario en un sector puede fijar unilateralmente sus condiciones de trabajo, lo que va a intentar para competir con el otro empresario del sector ya no va a ser mejorar la producción, va a competir por costes sociales. Es lo mismo que pasa ahora entre Asia y Europa, donde se deslocaliza la producción. Ahora puede ocurrir en nuestro sistema, porque los empresarios van a intentar ganar dinero a base de reducción de costes sociales. Y como ya no tenemos el antiguo cerrojo garantista de los convenios de sector, que es donde los sindicatos tenían más fuerza, los trabajadores se van a ver en una situación individual, frente a frente al empresario. El derecho del trabajo se concibe como una especie de equilibrador, porque evidentemente, y esto todos lo sabemos, el empresario y el trabajador están en situaciones desiguales. Esto se ha roto, nos hemos colocado, nos hemos lanzado a un cara a cara con el empresario en una situación absolutamente desigual. La carrera va a ser a la baja, la carrera va a ser hacia el salario mínimo interprofesional. Y por añadidura, este primer pilar de reforma de negociación colectiva se cierra con la muerte de la ultraactividad. ¿Qué era la ultraactividad? La ultraactividad significaba que cuando un convenio colectivo pierde vigencia, porque todos tienen una temporalidad determinada, algunas de sus cláusulas, lo que llaman las cláusulas normativas, se mantenían en el tiempo a efectos de que los trabajadores no se encontraran desprotegidos cuando las partes negociadoras no conseguían llegar a un acuerdo. ¿Esto qué forzaba? Forzaba la necesidad de llegar al acuerdo. Ahora mismo esta ultraactividad desaparece. Desaparece y en la nueva norma, a partir de los 2 años, decae el convenio. Cuando decae un convenio, lo que va a pasar normalmente es que los trabajadores vayan a las condiciones mínimas, que son las condiciones del Estatuto de los Trabajadores. Y por tanto es otra vía para asegurar esta pérdida de derechos y esta reducción de salario, que es, creo, una de las consecuencias fundamentales de toda esta reforma, que empieza mediante esta individualización de los trabajadores que los lanzamos frente a frente al empresario.
Pero para conseguir la sumisión del trabajador no solamente hay que embridar la pata colectiva, sino también hay que, en cierta manera, controlar, domesticar al trabajador. ¿Cómo se hace esto? Facilitando el despido. La espada de Damocles que pesa siempre sobre el trabajador es el despido, pero es que en estos momentos el despido es más fácil que nunca. Así, la reforma facilita el despido y en realidad lo convierte en una opción más entre las muchas opciones que tiene el empresario para gestionar su empresa. La reforma pierde absolutamente la idea de que el despido es una situación traumática para el trabajador, que el despido afecta a la vida diaria del trabajador, que el desempleo afecta al carácter, lo que se llama la corrosión del carácter de las y los trabajadores, que no somos mercancía en manos de los trabajadores de la que puede prescindir como un elemento más de su gestión. La reforma, por tanto, busca domesticar, someter así a los trabajadores mediante esta reforma del despido. ¿Cómo se realiza la reforma del despido? En primer lugar, se abarata la indemnización. El despido ahora mismo va a costar, porque ahora ya se habla de costes del despido, una indemnización de 33 días por año trabajado. Aquí, de nuevo, perdemos el enfoque. Lo principal del despido siempre han sido sus causas. En el Estado español, por los compromisos internacionales que tenemos también a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, no cabe el despido libre. El despido tiene que ser causal y esto es fundamental. Para despedirte el empresario ha de tener una causa. Pues bien, ahora el tema de la causa pasa a un segundo plano y lo fundamental es cuánto me va a costar el despido. El despido es libre, solamente que indemnizado. Y esto ya per se vulnera lo que es la estructura normal de lo que debería ser el despido causal. Pero es que además de esta rebaja de la indemnización, se crea un nuevo contrato llamado contrato para emprendedores que, dirigido a empresas de menos de 50 trabajadores, va a permitir el despido libre durante un año. ¿Por qué? Porque alarga el periodo de prueba un año y esto lo que genera es el despido libre durante un año. Y este contrato va a tener especiales bonificaciones si se dirige ¿a quién? Precisamente a las clases más precarizadas, jóvenes, mayores de 45 años y mujeres. Por añadidura, la reforma elimina uno de los cerrojos fundamentales para evitar que se despidiera alegremente, que eran los salarios de tramitación. A partir de ahora, cuando el empresario opte por indemnizar al trabajador, no va a tener que pagar un salario de tramitación, con lo cual tampoco tiene mucho problema en despedir con una causa dudosa o sin causa, porque bueno, el trabajador en todo caso si lleva a juicio al empresario, el empresario no va a tener que pagar este coste que era el mayor coste y el mayor cerrojo respecto de los contratos temporales. Además, el despido se facilita desde el punto de vista de la justificación de las causas, es decir, del procedimiento. En el derecho laboral el procedimiento siempre ha sido una garantía de los derechos del empresario y ahora el procedimiento salta por los aires porque se facilita al tener una justificación de las causas más sencilla y por último elimina la intervención de la administración laboral en los despidos colectivos. Habitualmente la administración laboral intervenía en los despidos colectivos para ver si existía causa o no para realizar un ERE. En estos momentos ya no va a ser necesaria la intervención de la administración a efectos de decisión final, con lo cual el control sobre los EREs decae. Y es importante señala que si bien es cierto que la autoridad administrativa en España tenía un papel diferente al que tenía la mayor parte de los países de la Unión Europea, menos Grecia, esto no significa que nuestro sistema fuera intervencionista, porque en otros países como en Francia o en Alemania la intervención de la administración existe, no es como la nuestra, pero existe y en ocasiones es más potente aunque no sea decisoria. De nuevo nos encontramos ante una comparación interesada entre sistemas de derecho del trabajo. Comparamos solamente los ítems que nos interesan, pero evitamos decir cuál es el salario mínimo interprofesional en Alemania o en Francia, qué papel tiene la administración en los despidos colectivos en un sitio o en otro, o qué garantías hay de recolocación de los trabajadores, por ejemplo. Bien, junto con toda esta desregulación del despido y facilitación del despido, que ya hemos dicho que acaba sometiendo al trabajador a una situación de decisión fatal, o acepto un salario reducido, o es tan fácil despedirme que no tengo capacidad de maniobra, nos encontramos por último ante una serie de reformas de la contratación que también favorecen un sistema precario de relaciones laborales y que afectan muy especialmente a los jóvenes, con este contrato de formación y aprendizaje que ya deriva de la reforma anterior de 2011, que la hizo el Partido Socialista y que ahora se amplía.
¿Qué quiere decir esto? El contrato de formación y aprendizaje es el antiguo contrato de formación dedicado a personas que no tienen todavía la formación necesaria para entrar en un contrato en prácticas. Esto es, personas jóvenes, menores de 30, que están formándose. Menores de 30, la duración del contrato ahora será normalmente 3 años, con lo cual podemos estar hasta los 33 años con este contrato de formación, y ahora estos contratos se pueden repetir. Es decir, hasta los 33 años puedes estar trabajando en distintas empresas o incluso en la misma, formándote para distintos trabajos, cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, según las horas que trabajes. El mínimo es el salario mínimo interprofesional, cierto, pero como en este contrato trabajas menos horas de la jornada habitual, por ejemplo, el 75% durante el primer año y un 85% durante los otros 2, el salario medio puede ser tranquilamente 480 euros al mes, hasta los 33 años. Si esto es tender a favorecer la empleabilidad de los jóvenes, la estabilidad, pues creo que desde luego no va a producir en ningún caso un trabajo digno de calidad, como es lo que yo creo el contenido del artículo 35 de la Constitución. Además, en la reforma se tocan otras cuestiones que han sido habitualmente líneas rojas en el derecho laboral, como era, por ejemplo, el tiempo parcial. En el trabajo al tiempo parcial no se permitían las horas extraordinarias, porque per se el trabajo a tiempo parcial se distingue del trabajo a tiempo completo porque la jornada es reducida. Ahora mismo se permiten las horas extraordinarias en el trabajo a tiempo parcial, lo que va a acabar provocando que los trabajadores tengan un horario a completa disposición del empresario, que les puede pedir, las horas extraordinarias se pactan, pero todo el mundo sabe cómo funcionan estos pactos. El empresario te dice, necesito que vengas, y tú vas. Si en un contrato a tiempo parcial permitimos que se realicen las horas extraordinarias más las horas complementarias, lo que vamos a conseguir es trabajadores a plena disponibilidad del empresario. Y ya, para cerrar, hay una modificación de todo lo que son las vías para que el empresario reforme o modifique las condiciones de trabajo en cuanto a funciones, en cuanto a movilidad geográfica y en cuanto a otras condiciones de trabajo por voluntad propia. De nuevo vemos que hay una exaltación del poder del empresario, que pasa en estos momentos a tener la batuta absoluta a la hora de plasmar y modificar incluso cuestiones como el salario o la jornada, que antes estaban más blindadas, las condiciones laborales de los trabajadores en su empresa. Se produce así, por tanto, 3 cuestiones fundamentales: devaluación salarial mediante la individualización del empresario frente al trabajador al reformar la negociación colectiva y fundamentarla en la empresa, centralizar la negociación colectiva en la empresa frente a la de sector. Primera cuestión. Segunda cuestión, el trabajador se somete o se domestica y se ve obligado a aceptar esta serie de condiciones impuestas por el empresario sin la protección del sindicato tan fuerte como antes, porque tiene siempre la espada de Damocles del despido encima, porque va a ser más sencillo. Y en último lugar, en estas circunstancias se tiende a una precarización mayor de los jóvenes, que siguiendo la senda anterior pero elevada al máximo, y a una flexibilización absoluta de lo que es el tiempo de trabajo y otras condiciones, con lo cual también salta por los aires todas las medidas de conciliación laboral, personal y familiar, porque el trabajador pasa a estar a disposición del empresario. La solución impuesta por el Partido Popular lo único que va a producir es más precariedad, más desempleo, más inestabilidad, en una situación de paro desbocado, en una situación de crisis económica que no tiene visos de solucionarse, y en una situación de absoluta dilapidación de los servicios públicos. En estas circunstancias, la fractura, la crisis económica y social y política a la que nos vemos abocados es brutal. Es una imprudencia temeraria a niveles de estabilidad social realizar esta reforma laboral en estos momentos. Lo único que va a producir es agravar la situación en la que nos encontramos todas y todos, y esto puede tener consecuencias nefastas para la convivencia en el país, que ya está teniendo y que ya están en la calle. La única solución que nos queda a las trabajadoras y trabajadores es movilizarnos. La única contestación que tenemos ahora mismo es en la calle. Y es nuestra única arma para lograr que el Gobierno Popular se dé cuenta del error y rectifique esta brutal reforma laboral.